Sí, muy bien. Buenas noches. Quiero saber si se está escuchando bien. Le escuchamos bien, doctora. Ya, muchas gracias, doctora Paruana. Buenas noches con todo. Bueno, es una alegría realmente encontrarme en este evento de educación médica organizado junto a las 4 sociedades con ASPEFAN, ¿no? Realmente también agradezco la invitación y efectivamente el tema que voy a tratar es anemia crónica. Siempre, a ver, ahí estoy presentando. Bueno, el tema anemia crónica relacionado efectivamente, como estaba mencionando, vamos a hablar sobre este tema, anemia, que vemos que todavía resulta un problema de salud pública, y lo vamos a enfocar en la parte de la cronicidad, en la presentación de la anemia que es crónica, porque en realidad es un gran síndrome, ¿verdad? La anemia, y incluso resulta fascinante para cualquier médico y especialmente tal vez para nosotros los médicos internistas. Esto es lo que vamos a tratar, vamos a ver conceptos y epidemiología inicialmente, vamos a ver un repaso de la clasificación, la clínica, el diagnóstico, vamos a valorar o ver cómo valoramos las pruebas diagnósticas, siempre resaltando que son exámenes auxiliares y algunas recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud para el manejo en general de la anemia y nuestras conclusiones. Entonces, esta es la definición de anemia, ¿no? La anemia se presenta por una disminución en la masa eritrocitaria que resulta insuficiente para llevar el oxígeno, para distribuirlo a todas las células del organismo. ¿Y qué es lo que sucede o qué se genera por esta disminución de la masa eritrocitaria? Una hipoxia, ¿verdad? Al no haber la correcta distribución de oxígeno, hay una hipoxia que va a generar unas respuestas iniciales. Cuando ya la persona tiene anemia, hay unas respuestas iniciales, hay unas respuestas intermedias y también hay unas respuestas más tardías. ¿Cuáles son esas primeras respuestas? Bueno, lo primero que sucede es que hay una mayor capacidad de la hemoglobina para ceder el oxígeno a nivel de los tejidos, ¿no? Y esto es gracias a la curva de disociación de la hemoglobina, por esa desviación a la derecha que tiene. Otro de los efectos es la redistribución del flujo sanguíneo. Ocurre que al haber hipoxia se va a priorizar el flujo sanguíneo a tejidos tan importantes como el sistema nervioso, el tejido nervioso y el miocardio. Y por ejemplo, va a disminuir el aporte a otros tejidos como la piel, ¿no? Originando inicialmente aquí una vasoconstricción para priorizar el flujo sanguíneo a órganos más importantes. En un segundo momento puede haber un aumento del gasto cardíaco, pero esto generalmente ocurre cuando ya la hemoglobina está menos de 10. Cuando ya tenemos menos de 10 gramos por decilitro de hemoglobina, recién ahí aumenta el gasto cardíaco con la respuesta inicial que es la taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca. Y más adelante, aunque es una respuesta más lenta también, viene el aumento en la producción, mayor producción de hematíes por parte de la médula ósea, pero recordemos que debemos de tener esta elevación de los eritrocitos o mayor producción de hematíes a partir de una médula ósea sana, a partir de una médula ósea que produce hematíes. ¿Cómo es la situación mundial de la anemia? La Organización Mundial de la Salud a través de décadas viene haciendo esfuerzos, pero todavía todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Los esfuerzos todavía resultan pocos. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que la anemia es una enfermedad muy prevalente en el mundo, especialmente en los países más pobres, en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, ¿no? Ahí estamos incluidos en los países con mayor prevalencia en el mundo. Se sabe que dentro de la causa más frecuente de anemia es la carencia de hierro, y a su vez esta carencia de hierro resulta la deficiencia nutricional más prevalente en todo el mundo, de modo así que hasta el 33% de las embarazadas tienen anemia en el mundo, 42% de los niños en el mundo tienen anemia, ¿no? Y esto traducido en otros números son 500 millones de mujeres que en edad fértil en el mundo tienen
anemia. Y como había dicho, prevalentemente en el sur de Asia y en África, aunque en latitudes como los países occidentales también padecemos de este problema. Bueno, entonces acá un repaso rápido de un esquema de cómo se forman, ¿no? Para saber inicialmente cómo es que generamos glóbulos rojos. Sabemos que a nivel de la médula ósea está la célula madre y luego van a haber unas células intermedias que todavía siguen siendo células inmaduras, y esta célula madre se va a ir diferenciando en célula progenitora pluripotencial, en células precursoras, y finalmente ya vamos a tener la célula madura a nivel periférico, que va a ser el eritrocito. Mientras menor diferenciación hay, más inmadura es la célula. Y mientras mayor diferenciación hay, más madura es la célula, ¿no? Y todo este proceso, aparte de incluir o aparte de tener un sustrato de una médula ósea sana, también necesita factores de crecimiento hematopoyéticos, ¿no? Hablando en general de la hematopoiesis, necesita eritropoyetina, trombopoyetina, algunas interleuquinas, algunos factores de crecimiento para que este proceso se desarrolle normalmente. Y si nos enfocamos solamente en lo que es la eritropoiesis, o sea, en la maduración y en la diferenciación solamente de los glóbulos rojos, pues la eritropoyetina es la que va a hacer posible que la célula madre pluripotencial empiece esta diferenciación, ¿no? Hasta glóbulo rojo, hasta célula madura periférica. Solamente recordar que en esta eritropoiesis, del 100% de producción de glóbulos rojos, hay un 5 a 10% de eritropoiesis ineficaz, ¿no? Que es que no van a formar o no van a madurar correctamente los glóbulos rojos. La Organización Mundial de la Salud, en todas estas décadas en que la anemia viene siendo prevalente en el mundo, ha preparado diversos documentos, ¿verdad? Y en concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad, que tiene unos 5 años, la última actualización, unos 5 años de antigüedad, nos presenta estos valores, ¿no? Que estos son los valores para diagnosticar anemia y que en realidad son valores que se han mantenido desde décadas atrás. Y aquí lo que podemos ver, por ejemplo, en mujeres no embarazadas, el valor para decir que no hay anemia es de 12 gramos por decilitro en adelante. En mujeres embarazadas el valor es de 11 o el corte es de 11 gramos en adelante, esa mujer embarazada no tiene anemia. Y en el caso de los varones, desde 15 años o mayores, el valor es de 13 gramos por decilitro en adelante para decir que no tiene anemia, siempre considerando, ¿no?, los niveles de leve, moderado o grave, con sus diferentes valores. También para niños se presentan otros parámetros. Pero estos son los valores actuales y que en realidad se manejan desde hace mucho. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues en realidad son diversas. Por ejemplo, va a depender de la edad. No es igual una hemoglobina de 8 en un adulto mayor que en un adulto joven. No es igual la instalación o la forma de presentación de la anemia, ¿no? No es igual alguien que pierde bruscamente de 12 gramos de hemoglobina a 7 gramos de hemoglobina, o alguien que tiene estos mismos valores de 12 a 7, pero que la reducción ha sido gradual. Un ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica que tal vez están en hemodiálisis, ellos pueden manejar hemoglobinas hasta de 3, 4 y no tener ninguna sintomatología. Entonces, depende en realidad las manifestaciones clínicas de todos estos factores, y también va a depender va a tener características generales, ¿no? Aquí son estas que estamos presentando. La astenia va a ser, digamos, la más representativa, ¿no?, de los síntomas de la anemia, ¿no? Es la fatiga, esa fatiga progresiva que viene diciendo el paciente: me canso cuando hago esto, me canso cuando hago las cosas, y cada vez se cansan más, y es que la anemia sigue progresando o sigue empeorando, ¿no? Otro de los síntomas generales son mareos, puede haber cefalea. Esto inicial como signo de la hipoxia que hay, que es
la respuesta inicial que genera todas estas molestias, ¿no? Después también puede haber irritabilidad, incluso disminución de la libido, mucha falta de concentración, esto está descrito, ¿no? Ojo con esas personas que podrían presentar esto o manifestar esto, ¿no? También ya las palpitaciones en un nivel más moderado de anemia, en donde ya hay una respuesta de aumento del gasto cardíaco, también puede haber mucha intolerancia al frío, incluso claudicación intermitente, y en una gestante está descrito, aparte del parto pretérmino que está aquí, es el retardo de crecimiento intrauterino. En el examen físico, pues la palidez es lo evidente, aunque debemos considerar que algunos tipos de piel alguna forma de piel constitucional, ¿no? Podría solaparnos o no podría manifestarnos la palidez de la piel en la persona, ¿no? Entonces allí es donde recurrimos a la conjuntiva, las mucosas o incluso al lecho unguial, ¿no? En donde a veces es todavía más evidente, ¿no? Otro de lo que podemos encontrar en el examen físico es el soplo sistólico, ¿verdad? De reciente inicio, de reciente aparición. Es un soplo sistólico que cuando la anemia es corregida, desaparece el soplo, y es un soplo sistólico que se va a encontrar o se va a escuchar mejor a nivel del ápex. Y tal vez aquí la parte más bonita, la que genera un mayor trabajo mental cuando estamos delante de un paciente con anemia, es pensar qué podría estarle causando la anemia a esta persona, a este paciente. Entonces, aquí existen diferentes clasificaciones y todas son válidas. No está de por sí la clasificación que presentamos al inicio, que puede ser una anemia leve, moderada, grave. Podemos clasificar la anemia en aguda crónica, podemos clasificarla en microcítica o normocítica o macrocítica, dependiendo de los valores de las constantes corpusculares. También podríamos tener una gran clasificación que nos agrupa la mayoría de etiologías de la anemia, que es la de tipo regenerativa y arregenerativa. O similar a este término, equivale una clasificación de decir esto es una anemia central o es una anemia periférica, ¿no? Que es lo que se está mostrando acá. Aquí, este es un cuadro, una tabla que está en el Farreras. En todas las ediciones del Farreras está, que a mí me parece una de las más prácticas para poder enfocar la anemia, ¿no? Al momento de hacer el diagnóstico mental y desplegar todo nuestro catálogo de posibilidades. Entonces, las anemias regenerativas, por ejemplo, aquí está incluida la pérdida aguda, ¿no? Por ejemplo, después de una hemorragia, o las anemias hemolíticas también están incluidas acá en este tipo de anemias regenerativas, en donde tenemos, por ejemplo, las talasemias, que son una causa de anemia no tan frecuente, pero que al momento de hacer otra clasificación, que voy a explicar más adelante, nos sirve para recordarlo, para relacionarlo. Y estos son la continuación de la clasificación de las anemias regenerativas. También tenemos recordar, ¿no? Que hay agentes tóxicos, aunque tal vez no muy usados en nuestro medio, pero tenerlo presente. También hay algunos agentes infecciosos. Recordar también que hay algunas causas mecánicas de anemia regenerativa, como por ejemplo los que usan válvulas y aquellos pacientes que tienen microangiopatías. Y por supuesto las anemias de tipo inmunológico o por autoanticuerpos, ¿no? Y en la otra clasificación estaba la parte de anemias arregenerativas, en donde tenemos pues toda esta, todo este catálogo de trastornos, en donde vemos o recordamos incluso al hipotiroidismo, al déficit de vitamina B12 y ácido fólico, y a, digamos, una de las que nos interesaría más en nuestro medio, que es la anemia ferropénica, ¿no? Entonces eso es lo que un poquito vamos a enfocar ahora, la anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque es la que tenemos más prevalencia tanto en niños como en adultos. ¿Cómo diagnosticamos anemia? Pues necesitamos
Clínicamente, ¿no? Clínicamente ya nosotros podemos ir viendo esa palidez que habíamos mencionado, pero estos son parámetros que podríamos también tener, aunque no muchas veces en la atención primaria se disponen de todos estos, ¿no? En la atención primaria a veces solamente contamos con una hemoglobina y eso, ¿no? Entonces, podríamos, sí, tenemos a la mano constantes corpusculares, el índice de distribución eritrocitaria, pedir un hierro sérico, una ferritina, un dosaje o un recuento absoluto de reticulocitos y también valorar un poco el frotis de sangre periférica. Estos serían los parámetros que hay que considerar. De todos modos, yo siempre lo menciono, una mnemotecnia en este mismo orden de BCM, que es el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular es 90-30-30, ¿no? Con un más menos, con un rango, para poder recordar siempre los parámetros o los valores o las referencias de estas constantes corpusculares, ¿no? En cuanto también al recuento absoluto de reticulocitos, el valor está dado en porcentaje y puede ser de 0,5 o de 1, algunas referencias lo presentan, hasta 2%. Igualmente los valores de hierro sérico y de ferritina que se presentan acá. Entonces, decíamos que para irnos enfocando o para hablar un poquito más de lo que es las anemias ferropénicas, lo primero que tendríamos que mirar es la concentración de hemoglobina que está disminuida para empezar diciendo que tenemos una anemia y luego miramos las constantes corpusculares. Si miramos este valor, nos va a dar esta clasificación de anemia, que es si está disminuida las constantes corpusculares, tenemos anemias microcíticas hipocrómicas. Si está normal el volumen corpuscular medio, las normocíticas, normocrómicas, y si está aumentado el volumen corpuscular medio, las anemias macrocíticas. Aquí estamos viendo ya las causas, las grandes causas, pero enfoquémonos un poquito acá en lo que es microcítica hipocrómica. Dos causas que nos dan anemia microcítica hipocrómica son la anemia ferropénica y las talasemias. Las talasemias no tan frecuentes en nuestro medio y, como ya decía, la ferropénica, que sí nos compete recordarla más, hablar más de ella, porque aquí tenemos dos grandes orígenes de la anemia ferropénica, que uno es por pérdidas, ¿no? Ya se sabe que en los países occidentales, en general, en donde también estamos, por ejemplo, el Perú, la pérdida es a nivel del tubo digestivo, a nivel del tracto gastrointestinal, por lesiones a diferentes niveles. Y por la falta de aporte, ¿no? La falta de aporte, es decir, hay un déficit en la ingesta, en el aporte, que es sobre todo en niños. Esta sería la anemia ferropénica por trastornos que se pueden presentar a diversos niveles del tracto gastrointestinal y que nos afectan, ¿no? Y, por ejemplo, pueden presentarse por hemorroides, por esofagitis, por neoplasias a todo nivel, a nivel de esófago, estómago y de colon. Y en todo caso aquí, por ejemplo, a nivel de la clínica, ¿no? Tendríamos que preguntar específicamente por cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, si estoy pensando en una neoplasia de colon, tendría que ver alguna sintomatología que tenga que ver con las deposiciones, cambios en las deposiciones, en la frecuencia o en la forma de las deposiciones, ver de dónde proviene el paciente, cuál es su procedencia, para de repente pensar en parásitos, o ver si es un problema a nivel de esófago, preguntar si hay disfagia. Y en fin, ¿no? A eso nos referíamos cuando decíamos que las manifestaciones de la anemia, las manifestaciones clínicas, dependen del origen, de la causa que está provocando esta anemia. Entonces aquí tenemos toda esta lista en donde tendríamos que enfocar, ¿no? Nuestra anamnesis para poder determinar más o menos de dónde está generándose la anemia. Y no olvidar, pues, que mujeres en edad fértil, preguntar, ¿no? Preguntar su régimen catamenial. También es una causa frecuente de anemia ferropénica en nuestro medio por esos regímenes catameniales irregulares, en donde tienen polimenorrea o tienen mayor duración de la menstruación.
Bueno, y entonces, luego que nosotros hemos encontrado este volumen corpuscular medio disminuido, podíamos pedir, si está a nuestro alcance, una ferritina, un dosaje de ferritina, y ahí tenemos dos caminos, ¿no? Si tenemos la ferritina disminuida, corroboramos que estamos ante una anemia ferropénica, y ahí habría que pensar en el origen de acuerdo a las manifestaciones que nos dé el paciente, pero si la ferritina está normal, aquí hacemos una electroforesis de hemoglobina para determinar si es una talasemia o para ver si es una anemia sideroblástica o una anemia de enfermedades crónicas, que eso es otro capítulo. Otro modo también de evaluar cuando tenemos la hemoglobina baja es también pedir el recuento absoluto de reticulocitos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos dos caminos cuando encontramos los reticulocitos bajos o normales. Estamos presumimos, podemos decir que estamos ante una producción disminuida o ineficaz de eritrocitos, y ante eso pedimos un volumen corpuscular medio o miramos el volumen corpuscular medio, que generalmente viene, no siempre, en el resultado junto con la hemoglobina y las constantes corpusculares. Y de acuerdo a eso, nuevamente, ¿no? Si el volumen corpuscular medio está disminuido, ahí tenemos nuestra anemia ferropénica. Pero si este recuento de reticulocitos está aumentado, entonces nos encontramos ante otros cuadros. Entonces esos son diversos modos de poder enfocar, teniendo a la mano una hemoglobina, un recuento de reticulocitos, o de lo contrario, solamente las constantes corpusculares. Siempre sumado de la clínica, ¿no? Siempre no dejar de lado la anamnesis, el examen físico. Bueno, y estos son solamente algunas muestras de cómo se presentan pues los resultados, ¿no? Para ir enfocando nuestra anemia. Acá en este caso la hemoglobina está en 14.3, de todos modos siempre miramos como clínicos las constantes corpusculares, que también en este caso se encuentran normales. Este sería un hemograma normal, excepto por este valor, bueno, que en este tema no nos compete. Y aquí sí, un momento, por favor. Aquí sí, en este lado tendríamos un hemograma en donde la hemoglobina está en 8.6 y el volumen corpuscular medio está en 79.8, que está disminuido, ¿no? Entonces, con esto lo que decimos es que tenemos una anemia microcítica por el tamaño disminuido del volumen corpuscular medio, y podríamos, con el cuadro clínico, ir determinando el origen de esta anemia, o si tenemos la facilidad, pedimos un dosaje de reticulocitos, un dosaje de ferritina. Y eso también es para valorar, ¿no? Para valorar el frotis de sangre periférica, que esto es más o menos la forma como presentan el informe o el reporte de un frotis de sangre periférica, que en la anemia ferropénica pues tiene que ser una médula ósea completamente normal. Por favor, doctora Sí. Bendezú, un minuto Ya. para Sí, poder gracias. finalizar. Gracias, favor. doctora. Gracias, muy amable. Ya estoy justo culminando. Y solamente para recalcar, miren, esto es el último reporte de carga de enfermedad en el país, en donde miren acá las deficiencias nutricionales están, digamos, en el medio, ¿no? Esto es en general de toda la población peruana para el 2019, pero miren cuando se hace la carga de enfermedad en 0 a 4 años, las deficiencias nutricionales, donde está la deficiencia de hierro, está en segundo lugar, ¿no? Entonces es un problema, y esto es reciente, un estudio reciente, es un problema realmente prevalente, de preocupación. ¿Por qué? Porque la ferropenia en nuestros niños interviene, eso ya está comprobado en muchos estudios, en el aprendizaje, en la cognición, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto que para el 2025 reducir en un 50% la anemia en las mujeres en edad fértil, porque eso repercute sobre los niños, y nos da estas recomendaciones generales que nos competen porque estamos en los países más prevalentes, en donde, que nos dice de que sugiere o recomienda que se debería de dar administración diaria de
suplementos orales de hierro a aquellas mujeres que menstruan, pero en países de alta prevalencia de anemia. También esto ya le competiría a la parte política, la parte multisectorial, ¿no? Enriquecer con hierro, ácido fólico y otros nutrientes algunos alimentos básicos, ¿no? Que eso podría ser de repente alcanzar a más personas. Hubo una iniciativa de esto, pero parece que no progresó, ¿no? Y también sugiere promover la lactancia exclusiva, esto para en los primeros 6 meses disminuir la prevalencia de hierro. Entonces, estas son nuestras conclusiones. Hay enfermedades no transmisibles como la anemia, que son un problema de salud pública. Obviamente, cada tipo de anemia tiene un manejo diferente. A pesar de que en nuestro país se da suplementación de hierro a niños y gestantes, todavía resulta insuficiente. Y obviamente esto no solamente compete a salud, sino a otros equipos. Y eso sería todo. Muchas gracias.